Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les saludamos desde este espacio de No Apto para Cínicos. Ya saben que transmitimos desde aquí, desde el sur de la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria. La saluda con mucho gusto su amigo Jaime Hernández cuando son las 14 horas con 5 minutos, tiempo central en la Ciudad de México. Nos acompaña como siempre nuestra querida productora Lourdes Salas, conocida por todos ustedes como Hildy. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Pues hoy tenemos un programa apretadito y que tiene que ver muchísimo con, pues seguimos esperando cómo es que se declara el general Salvador de Cienfuegos, que como sabemos está todavía en Los Ángeles, y es muy posible que en el curso de las próximas horas o quizá días se decida su traslado a Nueva York, donde enfrentará el proceso penal, el proceso en su contra en la corte este, en un tribunal del sector este, en Brooklyn, en Nueva York. Vamos a hablar un poco qué es lo que se tiene en contra de este general Cienfuegos y vamos a hablar inevitablemente de las alusiones del presidente que insiste en que va a esperar la información, qué es lo que surge de ahí, para saber qué tipo de acciones, pero es evidente que la asignatura pendiente del presidente en el ejército es una purga, es una limpia, no hay que darle vueltas. No hay que darle vueltas porque estamos hablando de unas manzanas podridas, porque yo he escuchado una serie de voces que insisten en que es necesario darle el beneficio de la duda al general Salvador Cienfuegos, pero a tenor de lo que hemos visto, de las acusaciones, de la narrativa que ya han presentado los fiscales, que por cierto están pidiendo a la juez que no se le permita proseguir con este proceso en libertad bajo fianza. Vamos a ver qué es lo que responde la juez, pero es evidente que en su petición los fiscales han insistido que las conexiones poderosas de Salvador Cienfuegos en México, este, y además, pues porque, y esto es cierto, resulta sorprendente comprobar que el general Cienfuegos no viajaba muy asiduamente a Estados Unidos. Y entonces esto hace creer que la principal red de apoyo en México pues son sus lazos con algunos altos funcionarios de muy alto nivel, según aseguran los fiscales. Bueno, vamos a hablar también de estos dimes y diretes que han surgido a propósito de esta ceremonia luctuosa de los 50 años de la muerte del general Lázaro Cárdenas. Y ayer vimos cómo Cuauhtémoc Cárdenas, su eterno heredero, pronunció un discurso que algunos han interpretado como una especie de crítica al presidente, porque en su discurso Cuauhtémoc Cárdenas habló de que su papá sí que respetaba a la oposición, que a pesar de que esta oposición fuera vociferante, pues él respetó los derechos de la oposición. Yo no sé por qué lo dijo Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Será que simple y sencillamente quería referirse al historial, a la biografía, al carácter democrático de su padre, o fue una pedrada contra el presidente Andrés Manuel López Obrador? Vamos a hablar de este tema porque yo creo que hay mucho morbo en torno a este tema. Vamos a tratar de abordarlo de la forma más objetiva posible. Y hoy vamos a hablar también a propósito de estas gentes que se eternizan en el poder y que siguen luchando por puestos en el poder, en la política. Vamos a hablar de la noticia del retiro, del pase a retiro de ese gran personaje que es José Mujica, el expresidente de Uruguay, que hoy abandonó oficialmente su escaño como senador. Vamos a compartir con ustedes parte de este discurso de despedida de Mujica y los va a hacer reflexionar. Seguro que los va a reflexionar porque no cabe duda que muchas de las lecciones políticas
y de José Mujica tienen resonancia en todas partes, pero particularmente en México, donde la clase política en México, si hablamos de Morena, el arribismo, la práctica de corruptelas, o esta tendencia a crear derechos dinásticos, ¿no? Entre los políticos. No, pues este es hijo de este, pues tiene que heredar un puesto, un hueso en el gobierno, ¿eh? Y Mujica asegura que en política no hay sucesiones, no puede haber sucesiones, lo que tiene que haber son causas. Y nos asomaremos un poco a lo que está pasando con la pandemia, las recomendaciones del doctor Hugo López Gatell a propósito del Día de Muertos que ya se nos viene encima y que es ya saben, es la oportunidad para que mucha gente visite a sus muertos, sus seres queridos en el panteón, y le echaremos una rápida mirada a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Hoy se supo que el lunes se vota finalmente la nominación de la candidata de Trump a la Suprema Corte, que ha desatado protestas, ha soltado chispas entre demócratas y republicanos, y vamos a ver cómo se sigue hundiendo Donald Trump en las encuestas y cómo está haciendo esfuerzos a la desesperada para tratar de evitar una derrota que parece anunciada. Así es que así comenzamos este informativo de No Apto para Cínicos. Esperemos que les resulte interesante lo que les tenemos para hoy. Bueno, hoy por la mañana, como era de esperar, le preguntaron al presidente que cómo veía el tema del proceso contra el presidente, contra el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, y el presidente pues se limitó a responder que bueno, que siguen a la espera de lo que vaya a ocurrir, ¿no? Entonces vamos a ver lo que respondió esta misma mañana el presidente a propósito de esto. A ver, un momento, aquí está. Vamos a ver, el presidente, dijo un poco más de lo mismo, ya habló de que hay que esperar qué es lo que decide el juez y cómo se declara si inocente o culpable el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Más aprovechando la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, si ya tuvo comunicación con autoridades de Estados Unidos para saber la explicación que se ha pedido por parte de México, para saber por qué no compartieron información en torno a la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Gracias. Bueno, eso ya lo estamos informando desde ayer. Ellos tienen sus políticas porque pues es un país, es un gobierno soberano, lo mismo que nosotros, es un país, México, independiente y soberano. Entonces, ellos no tienen por qué preguntarnos lo que van a hacer cuando se trata de detener a una persona en su territorio. Lo mismo aplica cuando nosotros no permitimos, como está sucediendo, que actúen agencias extranjeras en nuestro país, porque México es un país libre y soberano. Es decir, hay cooperación, pero hay respeto a la soberanía. Nosotros no podemos decirles por qué hicieron esto. Esa es una decisión que ellos tomaron y ya lo dije ayer, vamos a esperar resultados de la investigación, cuidando de que no se afecte, no se dañe una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa Nacional, que no se afecten las Fuerzas Armadas de nuestro país, que son
importantísimas para el desarrollo de México, para garantizar la paz, la tranquilidad y la defensa de nuestro país como nación independiente y soberana. En el caso, repito, de que se presentaran pruebas y se demostrara que el secretario de la Defensa del presidente Peña Nieto sí es culpable de los delitos que se le atribuyen, pues se tiene que castigar a él, no debe de haber impunidad, también a quienes resulten involucrados, pero no un asunto de esta naturaleza, aunque es muy lamentable porque no deja de afectar a una institución como la Secretaría de la Defensa. No puede ser un caso de estos algo que debilite, que socave al Ejército Mexicano, a la Secretaría de la Defensa. Nosotros vamos a procurar siempre fortalecer a esta institución, que es, les repito, básica, fundamental. Estados Unidos en torno a este caso. Sí hay una relación permanente, pero también debe de considerarse que son procedimientos que se llevan a cabo de acuerdo a una normatividad que se aplica en un país extranjero. Nosotros no podemos interferir en un juicio que se lleve a cabo en Estados Unidos. Hay pues un procedimiento de carácter legal que se tiene que seguir y eso, repito, pues aplica para el caso de que no solo el gobierno de Estados Unidos, sino cualquier gobierno extranjero quiera venir a tomar decisiones sobre lo que compete a los mexicanos. Vamos a esperar. Hoy tengo entendido va a resolverse si puede enfrentar el general Cienfuegos este proceso en libertad o le niegan la posibilidad de aportar una fianza para no estar en la cárcel. Pues ahí tiene como el presidente dice que hay que esperar cuál es el resultado de esta investigación y augura que pues hoy se decide precisamente si la jueza, si los responsables deciden que enfrente este proceso en libertad. Bueno, aquí tenemos el último escrito que presentaron los fiscales ante la magistrada, ante la juez Carol B. Amon, y le presentan, bueno, aquí está básicamente los fiscales y le dicen lo siguiente a la juez. El gobierno respetuosamente le envía esta carta para apoyar su
moción para que el Salvador Cienfuegos, el acusado, permanezca con una orden de detención permanente. El acusado mantuvo la posición de secretario de Defensa en México de 2012 al 2018 y abusó de su posición pública para ayudar al cartel H2, un cartel muy violento, un cartel mexicano muy violento y era una organización que traficaba drogas, miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York. En cambio, por sobornos, permitió que el cartel del H2, un cartel que rutinariamente estaba enfrascado en continua violencia, incluida la tortura y el asesinato, operara con impunidad en México. Y dice, en conexión con estos crímenes, el 14 de agosto del 2019, un gran jurado del Distrito Este de Nueva York emitió un encauzamiento acusando al acusado de tráfico de droga y lavado de dinero. El mismo día, el magistrado Vera M. Scallon envió una orden de detención. Fíjense, desde el 12 del mes de agosto, desde el 14 de agosto de 2019, estaba la orden de detención que estaba esperando a que el general pisara suelo estadounidense. Dice, agentes federales, bueno, esto es ya lo que ya sabemos, fue arrestado en Los Ángeles. Así es que le piden, por favor, que no permita su fuga hacia México, su posible fuga hacia México. Vamos a ver, aquí hay cosas interesantes que dicen en esta petición para que el general Cienfuegos no pueda seguir. A ver aquí. Aquí está. The defendant's criminal conduct, la conducta criminal del acusado. En el apartado C dice lo siguiente. Hay evidencias obtenidas por agentes de la ley, incluida la intercepción de miles de mensajes de BlackBerry, que revelan que mientras él fue secretario de Defensa de México, el acusado, en intercambio por sobornos, asistió al cartel H2 de numerosas formas, incluido asegurándose de que las operaciones militares no fueran conducidas contra el cartel H2 y además iniciar operaciones militares contra sus rivales, es decir, lanzarse contra otras organizaciones criminales para proteger al cártel del H2. Localizando cargamentos de droga y expandir, actuar, coadyuvar para que el territorio controlado por H2 se expandiera hacia Mazatlán y hacia otras partes de Sinaloa. Y introdujo, fíjense, presentó a altos miembros del H2 a otros funcionarios mexicanos, que también participaron en esto a cambio de sobornos. Esta es la acusación que está, o sea, aquí hay más implicados, según están acusando los fiscales, más miembros del gobierno de mexicano que participaron en este esquema. Dice, fíjense esto. También estos militares de altos cargos advirtieron al cartel H2 acerca de investigaciones de agencias federales de Estados Unidos contra el cartel H2 y también hizo uso de testigos e informantes, y esto resultó en el asesinato de un miembro del cartel del H2 que los líderes del cártel creyeron que estaba haciendo de espionaje de informante de la DEA,
Aquí esto causó el asesinato de un tipo que ellos creyeron que era informante de la DEA. Y dice, entre las muchas comunicaciones interceptadas durante el curso de esta investigación hay numerosas comunicaciones directas entre el acusado y un líder del cártel H2, incluyendo comunicaciones en las que el acusado discutió su asistencia histórica hacia otras organizaciones criminales, así como comunicaciones en las que el acusado es identificado por nombre, título y fotografía como el representante del gobierno de México que estaba ayudando al cartel H2. Entonces, aquí es digamos que es un anticipo de lo que tienen los fiscales en esta moción que han presentado a la jueza para que no permita que el general Cienfuegos siga este proceso después de ser liberado después de pagar una fianza. Y insiste también en este mismo escrito que existe el temor fundado de que el general pueda huir miren, aquí está, apartado C, el acusado significa un importante riesgo de fuga. Y fíjense aquí, dicen que el acusado enfrenta a una sentencia mandatoria de 10 años, por al menos uno de los 3 cargos, pero también dice que podría también merecerse una pena carcelaria de por vida. Y aquí justifican como es un ciudadano y residente de México que fue arrestado a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles y que el acusado viajaba de manera muy poco frecuente a Estados Unidos, recordaban que el acusado no había viajado a Estados Unidos desde el pasado mes de marzo y que no tiene lazos importantes, conexiones importantes en Estados Unidos, pero sí que las tiene en México. Entonces temen que si le dan libertad bajo fianza, se pelaría a México. Así es que así están las acusaciones. Vamos a ver, esto seguramente lo tendrá que valorar la magistrada cuando comparezca el general Cienfuegos, y estamos casi seguros que no va a permitir que siga este proceso en libertad bajo fianza. Dice, ¿quiénes son los altos funcionarios de los Estados Unidos involucrados en la protección de pues sí, pues es claro, es la contra, ¿no? Claro, es Holguimés dice esto, ¿no? Bueno, vamos a saludar antes que nada a nuestros amigos antes de proseguir. Doña Quetzo, ¿cómo estás? Muy buen día. Teresita Sándol, Magdalena García, Ana Lozano, ¿cómo estás, querida amiga? Mercedes Morales, hola, ¿cómo estás? Desde Houston. Beatriz Carrillo, muy buenas tardes, querida Beatriz. Mónica Juárez, ¿cómo estás? Pachi, Manuel Casas, Adriano Soriano, Manuel Casas, Porfirio debería escuchar a Mojica. Pues sí, ahorita lo vamos a escuchar, ahorita lo vamos a ver. Dice Lourdes García López Cárdenas en entrevista con Julio Astillero, acaba de decir que él solo habló de cómo actuó su padre ante la oposición y que no era ninguna directa para AMLO. ¿Le creeremos? Dice Elizabeth Olmedo, buenas tardes a todos. Andrea Sastre Zamudio. Donatostli Costita, muy buenas noches. Me disculpo por mi ausencia la semana pasada. Ya andamos ahora aquí compartiendo la cena con ustedes. Un saludo hasta España. Beatriz Carrillo, en mi pueblo dirían, denle un poco de orina a Muñoz Ledo a ver si se le pega algo del señor Mujica. Fabiola Lee. Adrián Soler, el presidente ya dijo que ni Ebrard ni el general secretario van a decir nada, solo él va a dar las declaraciones, porque claro, es un tema complicado. Y es un tema complicado que, imagínense la sensibilidad de los militares, porque hay muchas preguntas sin responder. Pónganse ustedes en el lugar de los militares, que el propio presidente ha reconocido
que 15 días antes de la detención, él supo a través de la embajada, Marta Bárcenas, embajada de México en Washington. Y entonces, ¿por qué el presidente no hizo nada? Le dijeron, oiga, hay una investigación. ¿Será porque no le dijeron, oiga, hay una investigación y lo van a prender? O el presidente dijo, pues a lo mejor nada más es una investigación. Porque hay voces que han comenzado a decir, pero el presidente pudo haber intervenido en esos 15 días, comentarle a Crescencio Sandoval, oye, Crescencio, me comenta que hay una investigación sobre Salvador, el general Salvador Cienfuegos, ¿tú qué sabes? Hay muchas cosas que aquí todavía no se han dicho. El presidente nos ha dicho hasta ahora que lo tomaron por sorpresa, ¿no? Que se enteró el día de la detención ese mismo día. Pero da la impresión con todo el respeto, de que el gobierno de México dejó pasar para que detuvieran al general Cienfuegos, porque imagínense una detención aquí en México del general Cienfuegos. ¿Qué habrían dicho los priistas? ¿Qué habría dicho? Ven como si es vengativo AMLO, ven como si quiere vengarse de todos aquellos que formaron parte del ancien regime durante el PRI y el PAN. Hay muchas cosas que a mí todavía no están poco claras, por decirlo de manera suave. Juan Polena, saludos desde Lafayette, California. Mimo H, yo no lo creo, tiene envidia a AMLO, nunca lo ha apoyado. Buenas tardes, don Federico, ¿cómo estás? Dice Holguímez, purga es una palabra muy fuerte, sería mejor auditorías financieras y desempeño, para luego fincar responsabilidades y arrestar a las responsables, valga la redundancia. ¿Sabe lo que pasa, Holguímez? Yo creo que a veces en México le tenemos miedo a las palabras. Yo recuerdo que durante mucho tiempo, cuando yo viajaba a distintos países, me acuerdo que una vez me estaba entrevistando yo a un político brasileño, no me acuerdo a quién era, un alto político brasileño. Y me acuerdo que le hice una pregunta y se empezó a reír enfrente en mi cara y me dice, estos periodistas mexicanos, ¿cómo les gusta darle vueltas al asunto? ¿Cómo les da miedo utilizar y hacer preguntas discretas? Y dice, pregúntamelo de manera directa. ¿Soy corrupto? ¿Crees que soy corrupto? ¿Me entienden? Y a veces yo creo sí que a veces en México le tenemos miedo a las palabras. Porque ¿de qué otra forma se tiene que decir que el ejército mexicano, donde ha habido unas manzanas podridas, va a tener que, no se le dice purga, ¿cómo se le dice? ¿Limpieza? ¿Purga qué es? Una limpieza, ¿no? Entonces, es una purga tendrá y es una asignatura pendiente que el presidente le ha dicho con mucha delicadeza y mucho tiento porque el ejército se cuece aparte. Dice, buenas tardes a todos. ¿Esos documentos de las acusaciones a Cienfuegos son públicos? Sí, son públicos. Basta con entrar al sistema y aquí está este documento. Con saber usar el sistema. La cosa es cómo saber usar este sistema y la cosa es también saber leer en inglés, ¿no? Pero aquí están todas las acusaciones que está. Esta es la acusación que se ha presentado y esta es la primera argumentación para que no se le dé libertad condicional o bajo fianza al general Cienfuegos. Dice, maestro Jaime, ¿la purga tiene implicaciones graves en política? Pues, Holguímez, ¿no estamos ante una situación grave? Estamos ante una situación grave. Y yo creo que gravísima. No hay antecedentes de esto. Es de una gravedad extrema el hecho de que nunca antes a un secretario de Estado, un secretario de la Defensa, le había pasado esto. Otro tema es el que resulte indignante que se tenga que hacer la justicia desde Estados Unidos, que le echen el guante desde Estados Unidos, porque aquí no hay una investigación. No había una investigación. ¿Por qué? Porque el presidente yo creo que estaba convencido que, y lo dijo desde un principio de su gobierno, quería de alguna manera
adaptar o aceptar el principio de una ley de punto final para que no hubiera sobresaltos, para que la transición, ahora sí que la auténtica transición a la democracia se produjera sin mayores sobresaltos. Pero eso, el presidente ahora ¿qué le va a decir a la DEA o al Departamento de Justicia? Oye, no me muevas aquí, no me hagas olas, porque yo tengo aquí un proceso de transición a la democracia un poco delicado. ¿Por qué me haces esto? Pues no, porque el poder de Estados Unidos es independiente. Bien es cierto que la aplicación de la justicia y la observancia de la justicia es bastante discrecional en Estados Unidos. ¿Por qué casualidad? Siempre los malosos, siempre los culpables de la corrupción, de las muertes, del tráfico de drogas, del lavado de dinero, están de este lado de la frontera. O están fuera de sus fronteras. O están fuera de sus fronteras. Pero ese es otro asunto. Eso es otro asunto del que hemos hablado aquí. Pero la cuestión es que es exactamente lo mismo. También aquí es discrecional la justicia. También ha sido discrecional. Entonces, se saben muchas cosas. Por ejemplo, ahora que se hizo toda esta lucha contra el huachicol, hay muchos casos salieron a flote de personal del ejército que tenía contacto con los huachicoleros, y ahí todavía no se hace una investigación. Ahí todavía no hay limpieza, o a lo mejor ya empezó y no estamos enterados. No estamos sabiéndolo, pero es vaya, necesaria. de que hay grupos de personas que saben en qué malos pasos anda en algunas partes del ejército, lo saben. La gente que está a ras de suelo en zonas donde el ejército se deja ver con esas peculiaridades. O sea, no podemos decir que tenemos un ejército totalmente sano. Antonieta Carlos, no le tiene miedo a las palabras del mexicano, más bien quiere quedar bien con Dios y con el diablo y no asume sus posiciones porque somos vengativos, no se acepta disentir sin castigo. Por ahí va. Jorge Mes, en España mi padre fue a la cárcel por una purga, casi lo matan. Bueno, es que aquí estamos hablando no de una purga por razones políticas, Estamos hablando de una purga por problemas de delincuencia. Por problemas de delincuencia, Jorge Mes. Que se tiene que probar. Exacto. Bueno, entonces, ya les mostré, está este documento, casi con toda seguridad le van a negar la posibilidad de que salga libre y que siga su proceso bajo fianza, y después se tiene que determinar cuándo se le traslada a Nueva York, donde será juzgado, y como ya ha dicho el presidente, ahora la defensa de Salvador Cienfuegos pues está en manos de sus abogados, ¿no?, que ya han sido contratados. Bueno, y precisamente vamos a pasar al otro tema que ya tenemos. Vamos a esperar qué es lo que dice el juez. Insisto que yo estoy casi convencido de que le va a negar la libertad bajo fianza y va a seguir su proceso. Va a ser casi un proceso muy similar al de Genaro García Luna. Bueno, pero también vamos a hablar también hoy de estas declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas, al que muchos le han querido encontrar una doble lectura, ¿no? Ya dicen que tuvo una entrevista con Julio Hernández en la que Cuauhtémoc dice que no, pero vamos a analizar con más detenimiento este tema. Aquí está el acto. El Lázaro Cárdenas estaba hablando de la biografía de su padre, de cómo él no era un líder de carácter dictatorial, que respetaba las opiniones de sus subalternos, en fin, que era un hombre de Estado. Pero, ¿qué pasa aquí cuando habla del trabajo, de la actitud del general Cárdenas frente a la oposición? Fue respetuoso de la oposición, como se puede constatar ante los persistentes y viscerales ataques de las oposiciones, respondiendo a ellos con su labor política y conducta cívica, pues sabía qué y quiénes las movían y quiénes las representaban, con la convicción que no significaban riesgo alguno a la obra de la revolución y menos a los principios que normaban su proceder, sino que se fortalecían estos respetando a esas oposiciones que por tronantes y agresivas que fueran,
solamente ejercían su derecho constitucional a la disidencia. Termino diciendo que para honrar a Lázaro Cárdenas sobra la lisonja del discurso. Para hacerlo, es necesario retomar con firmeza y entusiasmo las causas que él hizo suyas: el rescate pleno de la soberanía nacional, el romper las cadenas de la dependencia política y económica, manteniendo incólume la dignidad de la nación, el fortalecimiento político de los trabajadores del campo, la industria, el taller y los servicios mediante su organización, elevar las condiciones de vida de la gente, promover la paz y la convivencia fructífera entre las naciones. Esa será el mejor recuerdo y la forma genuina de honrar a Lázaro Cárdenas. Bueno, ahí tienen estas declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y entonces lo interesante del caso, él evidentemente, efectivamente, hace un recorrido por la trayectoria de su padre, cómo fue, y ahora dice, si hacemos caso a las declaraciones que hizo en el programa de Julio Astillero, que él nunca quiso decir eso, ¿no? Que a lo mejor alguien lo está malinterpretando. ¿Qué minuto me dijiste? Menos 1:01:49. 1:01:49, no lo está. Sí, tienes que jalarlo desde aquí, echar hacia atrás el... Ya, Ajá. sí. Entonces, según esto, pues no está. Sí. Tienes que agarrar exactamente la bolita, el circulito. Bueno, el caso es que estábamos tratando de ver por dónde había dicho estas declaraciones el ingeniero Cárdenas a Julio, pero bueno, si lo dicen ustedes que lo dijo, lo creo. Si lo dijo, lo dijo. Si lo dijo, no lo dijo, que... Más No. adelante. 2:24, no tanto. 24. No, ya te dices. 1:14, 1:2, no. Ahí. 1:12. Ahí. Poquito antes de que... Nacional de Gobierno, ¿cuál es su Pues valoración? veo que subsiste por mi padre en vida. Yo no tuve... A ver. Un saludo muy cordial. Gracias, ingeniero. Le ruego disculpe los errores técnicos aquí con estas cuestiones de internet y todo esto que no acabamos de entenderle, pero ahí vamos caminando, ingeniero. Le ruego nos disculpe. Correcto. Gracias. Ingeniero, ayer su discurso en el Monumento a la Revolución pareció tener una dedicatoria al momento específico que se vive hoy, sobre todo en cuanto al respeto a la oposición. ¿Qué opina sobre lo que estamos viviendo? ¿Hay falta de respeto a la oposición? ¿Se está teniendo una vida democrática plena? ¿Cómo ve lo que vivimos hoy, ingeniero Cárdenas? Bueno, yo lo que dije ayer, Julio, es cómo vi y cómo he sentido la actividad, las posiciones, los temas principales de los que se ocupó mi padre en vida. Yo no tuve en este sentido ninguna doble intención y nada que se le parezca, es decir, cada quien lo interpreta como quiera, desde luego, pero mi intención fue simplemente hablar de Lázaro Cárdenas. Bueno, pues entonces él dice que nada más su intención era hablar de Lázaro Cárdenas. ¿Saben qué problema tengo yo con Cuauhtémoc Cárdenas? Que a veces creo que no es sincero, a veces no creo que es sincero, y les voy a poner como botón de muestra esta entrevista que le hizo el diario El País el 5 de diciembre del 2019. Miren, aquí dice:
no veo al gobierno de López Obrador como la izquierda de México. Ya fíjense, dice el fundador del progresista PRD confía en que el país no se encuentre ante otro sexenio perdido, ¿no? Entonces, en esta entrevista, Cuauhtémoc Cárdenas dice que no ve a Morena como una organización de izquierda, ¿no? Y que dice, bueno, aquí está, a ver, déjenme ver. Le preguntes, ¿México podría estar ante otro sexenio perdido? Eso es lo que pensamos mucho, espero que no. Y le preguntan, ¿es Morena la izquierda de México? Y responde, no, no lo veo. No conozco cuáles son las propuestas de Morena para elevar el crecimiento económico o para hacerlo sostenido y a largo plazo. Ni conozco las propuestas respecto a la política exterior ni para reducir la desigualdad. No sé dónde esté Morena desde este punto de vista ideológico. Y entonces, fíjense, ¿qué piensa sobre que el presidente López Obrador se declare cardenista? Y entonces responde, lo que yo llamaría cardenismo sería una lucha permanente por el rescate, ampliación y ejercicio efectivo de la soberanía del país, por la elevación de los niveles de vida de la gente, por una política internacional que busque la equidad de las relaciones. No lo veo. No veo que nadie esté al mismo nivel que los personajes que aparecen en el emblema de Morena: Hidalgo, Morelos, Juárez y Lázaro Cárdenas. Y le preguntan, ¿haría falta un nuevo Lázaro Cárdenas? Y responde, harían falta muchos en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El Lázaro Cárdenas, perdón, Cuauhtémoc Cárdenas lanza la piedra y esconde la mano, hace una declaración que luego dice que él no se refería en absoluto, ni quiso, que efectivamente no se estaba refiriendo específicamente a López Obrador. Pero hay algo en la actitud de Cuauhtémoc Cárdenas que nos hace sospechar de su franqueza, Y yo creo que en otros momentos hemos visto cómo incluso la relación con el presidente es medio extraña, ¿no? Miren, aquí está, primero, porque evidentemente aquí ya le habían dado un cargo a su hijo Lázaro como parte del gabinete de López Obrador. Miren, cuando salieron, ¿se acuerdan cuando estaba el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hablando de la importancia de que estuviera Cuauhtémoc con ellos? Miren, escuchen. Pues estamos acompañando. Ya está acompañándonos, como siempre. Y es un honor para nosotros contar con el apoyo del ingeniero Cárdenas. Ingeniero, tardó 30 años la transformación del país, ¿cómo lo evalúa usted? Pues vamos a arrancar. Lo importante es que se inicie y que haya los logros que se están esperando, que la gente los está esperando. Muchas gracias. Ahí tienen cuando fue a visitarlo, cuando era presidente electo, y siempre ha habido en el ambiente esta duda de Cuauhtémoc Cárdenas está al 100% con Andrés Manuel López Obrador. No digo que Cuauhtémoc tenga que estar al 100% de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. Eso sería una estupidez de mi parte, porque nadie puede ser incondicional al 100% de nadie. A donde voy es que siempre ha habido esta especie de regusto de celos, ¿no? Porque Cuauhtémoc Cárdenas fue 3 veces candidato a la presidencia y en ninguna de ellas lo logró. Bien es cierto que el sistema lo tenía en contra. Pero yo me pregunto, porque ayer mismo nuestro colega, nuestro querido Arturo Cano lanzó un Twitter provocador en el que preguntaba la victoria, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador habría sido posible sin el trabajo que hizo antes Cuauhtémoc Cárdenas. Y mi opinión es que yo creo que Cuauhtémoc Cárdenas se merece un lugar en la historia, no cabe duda de ello. Yo estuve ahí presente cuando
en el año 86. ¿Se acuerdan cuando decidió romper con el PRI? Él, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia se dieron cita en la casa de Cuauhtémoc Cárdenas, y ahí estábamos muchos periodistas, había muchos corresponsales extranjeros, bueno, era una cosa, y me acuerdo muchísimo que cuando Cuauhtémoc Cárdenas se sube sobre un templete dentro de su casa, en el patio de su casa, los zapatos de Cuauhtémoc Cárdenas estaban, tenían las suelas jodidas, estaban todos desgastados los zapatos de Cuauhtémoc Cárdenas, y eso llamó la atención de mucha gente porque dijo, no, hombre, este es un hombre honesto, es un político honesto, es un tipo que tiene una visión. Y todo esto había comenzado conversaciones entre Porfirio, el que era embajador del PRI, que era embajador de México en España, González Guevara, creo. Entonces, en el 86 viene este rompimiento y desde entonces Cuauhtémoc empieza a apostar por su candidatura a la presidencia. Luego hubo rompimientos, tropezones, la caída del sistema, ¿se acuerdan? Con Manuel Bartlett. Pero el caso es que nunca se le dio. Pero sí se le dio en cambio a Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que a veces esas 3 derrotas de Cuauhtémoc Cárdenas pesan mucho en su relación con Andrés Manuel López Obrador. Y a pesar de que haya dicho lo que haya dicho, de que todo el mundo está interpretando mal, siempre queda ahí como un pozo de amargura, de celos, de un poco de envidia, y además insiste en aplicar y decir, si México no va por esta ruta que inició mi padre, eso no es estar a la izquierda. Eso no es estar a la izquierda. Yo, con todo respeto, don Cuauhtémoc, le digo, no es necesario que todos... Imagínense, si siguiéramos la misma receta que nos dejó Lázaro Cárdenas, pues el mundo ha cambiado muchísimo desde ese entonces. Así es que, dice Jorge Mese, se puso sus zapatos desgastados, pero es un gran coleccionista de obras de arte, muy buenas y muy caras. Dice Mimoche, de acuerdo con usted, el señor Cárdenas es un envidioso porque no tuvo las agallas para continuar la lucha por la transformación y apegos en el PRI. Mercedes Morales, estoy de acuerdo, hay cierto alejamiento. Erma Teshi, AMLO también tenía todo en contra, pero no se dejó vencer y sí, habría sido posible sin Cárdenas. Yo también estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Que Cuauhtémoc fue importante en la lucha por la apertura democrática, sí, pero que sin Cuauhtémoc Andrés Manuel no habría llegado a ser presidente, eso yo ya no lo creo, no tengo tan claro. Dice María Zambrano, no creo que haya llegado a ser tan popular como AMLO. Este es otro de los temas, María. Este es otro de los temas, que AMLO es un presidente que ¿vieron? ¿Se acuerdan cuando llegó al poder, cuando ganó las elecciones? El pueblo se echó a las calles, O sea, la gente le quiere a Andrés Manuel López Obrador. Y yo dudo mucho que ese afecto que tienen, que mucha gente siente hacia AMLO, se lo sientan lo mismo frente a Cuauhtémoc. Dice, Cuauhtémoc Cárdenas destruyó el PRD junto con Porfirio Muñoz Ledo porque le dio entrada a toda la basura priista. Federico Mora, Álvaro Delgado le dio cachetado con guante blanco, sacó como el Tata Cárdenas mandó a exilio a Calles, mandándolo en pijama. Pues sí. Exacto, dice Arnulfo Castellanos, el general Cárdenas fue tan respetuoso de la oposición que se sacó del país al general Plutarco Elías Calles. No, o sea, aquí hay gente que se acuerda de todo. Y miren, otra cosa que yo creo que tendríamos que tener como... Yo creo que hay veces que desde la izquierda mucha gente tiene por costumbre decir, oye, no critiques a Cuauhtémoc, por favor. ¿Por qué? No, pues porque es un líder de la izquierda, progresista. ¿Cómo vas a criticar a Cuauhtémoc? Pero yo creo que también se vale. Oye, no, miren, ¿saben qué? Para que no estar destilando ni filias ni fobias porque son innecesarias, mejor vámonos a que nos den una lección de decencia,
Es increíble lo que hizo este hombre. Escuchémoslos, vamos a escucharlo con detenimiento. Les voy a poner en 2 fragmentos del mensaje que hizo hoy el gran Mujica, y ustedes, y lo conversamos acto seguido, y me dicen en quién piensan cuando habla Mujica. A ver, vamos a ponerlo. Es un gran político de verdad es que es... Quiero además agradecer a los colegas. Sinceramente me voy porque me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados. El partido no se juega en los despachos. Y estoy amenazado por todos lados, por doble circunstancia, por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica. Si mañana aparece una vacuna, yo no me puedo vacunar. Bueno, y entonces tengo que tomar esta decisión y agradecerles la paciencia que han tenido de soportarme, y han sido muy elogiosos, demasiado elogiosos. Yo tengo mi buena cantidad de defectos, soy pasional, pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Y una cosa es la pasión y otra cosa es el cultivo del odio. Tengo también... El tiempo impone cambios. Estamos entrando en otra época, en la época digital. Ni mejor ni peor, distinta. Y creo que han aparecido problemas tecnológicos que son capaces de predecir cómo es el carácter y cómo es esencialmente las líneas motrices de la conducta humana, a veces sin hablar con nosotros, por el mundo digital. Y este va a ser un dilema que van a tener los estados y los sistemas políticos del futuro. ¿Hasta dónde es violable la intimidad humana? ¿Y hasta dónde existe la libertad? Porque hasta hace poco creíamos con pasión una diferencia. Pues ahí tienen a Mujica hablando de los muchos defectos que tiene, de los muchos defectos que tiene. Es un personaje autocrítico, entrañable, pero las razones que da fundamentalmente es que la pandemia lo echa, porque además tiene una enfermedad autoinmune que le impide, que le imposibilita vacunarse contra la pandemia. Claro, en caso de que haya una vacuna. Pero también ha dicho que se va porque ya no puede patearse las calles como antes para hablar con la gente, porque dice, la política se hace en la calle y no en los despachos. Alguien debería escuchar, ¿no? Y antes de esto, Mujica empezó diciendo que el tiempo pasa y hay que saber el momento preciso para retirarse.
No, parafraseando quizá al gran Renato Leduc, ¿no? De esta sabia virtud de conocer el tiempo. Pero vamos a escuchar más adelante, porque dijo otras cosas muy interesantes. Por eso he pasado de todo en la vida. Estar 6 meses atado con alambre, con las manos en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión ni estar 2 días o 3. Estar 2 años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con un frasco, con una taza de agua, con un pañuelo. He pasado de todo. Pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, señora presidenta. Pues ahí tienen gran Mujica, de verdad, es imperdible. Problemas tecnológicos que son capaces, A ver. tengo que estarle agradecido a ellos, los que deciden anónimos por ahí, en el seno del pueblo. En política no hay sucesión. En política hay causas. Y los hombres pasamos, y las mujeres también, todos pasamos. Algunas causas sobreviven y se tienen que transformar, y lo único permanente es el cambio. La biología impone cambio, pero también tiene que haber una actitud de cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones. Construir, ayudar a construir el porvenir, ya que la vida se nos va y es inevitable, pero las causas quedan. ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje! Dice Fabio Lalí, pensé en Porfirio Muñoz y Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Se dan cuenta? En política no hay sucesión. No hay sucesión. No hay derechos dinásticos. No debería haber derechos dinásticos. ¿Y tú por qué? No, pues porque yo soy hijo de... Y mi abuelito fue fulanito. Y a mí me toca. Como la familia Cárdenas. La familia Cárdenas se convirtió en una... ¿Cómo se llama? De estas franquicia. Y están el papá, el hijo, los nietos. Y se sigue respetando las Cárdenas. ¿Por qué? Pues por el abuelo, un tanto por los hijos. Pero ya estos derechos dinásticos, a mí la verdad es que, no sé, no llevan a ningún lado. Hay que permitir mayor participación, hay que permitir... Don Porfi, por favor, ya tiene usted que dejar pasar el aire. Dele entrada a las nuevas generaciones. Usted ya se ganó un sitio en la historia para bien y para mal, con sus luces y sus sombras. Pero vea a este hombre, vea que el ejemplo, el pundonor de este personaje que yo creo que debería ser un modelo para los políticos de hoy en día. Vean la derrota humillante de Morena en Coahuila y en Hidalgo. ¿Por qué se debió? Por el oportunismo, como decía el presidente, por esta actitud de políticos que dicen, ahora tú quítate porque ahí te voy yo, el oportunismo, ¿no? Así es. Así es que, exacto, es la gran familia revolucionaria, son supermillonarios Cárdenas, dice Alfonso Bermúdez. Entonces, yo creo que este ejemplo de Mujica debería de cundir entre la clase política. Pero es que, de veras, la avaricia, el afán de popularidad, de notoriedad, de estar permanentemente... ¿Saben cómo? Había una vieja broma entre nosotros los periodistas,
Bueno, y esto me lo contó, bueno, sí, sí se puede. Esto me lo contó don Jesús Silva Herzog, que en paz descanse, cuando me hablaba de Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Y entonces dice, ¿sabes cómo hace don Porfirio Muñoz Ledo? ¿Sabes cómo hace Porfirio Muñoz Ledo cuando llega al aeropuerto de la Ciudad de México? Dijo, no, ¿cómo hace? Y se llega y hay los letreros, declarar o no declarar, tiene usted que declarar. Y Porfirio siempre se mete por el lado de hay que declarar, porque siempre confunde, quiere declarar a todas horas, quiere estar en los medios a todas horas. Y este afán de protagonismo de Porfirio Muñoz Ledo, pues miren hasta dónde nos ha llevado. Es cierto que es un hombre que inteligente, brillante, y Mujica no lo ha sido, pero Mujica dice, es que hay que entender, la biología impone el cambio. La biología impone el cambio. En fin, yo no soy nadie para, simple y sencillamente traigo al cuento a José Mujica, un hombre que se ha despedido finalmente, que por cuestiones de edad, de biología, de salud, ¿no? Federico Mora, como dicen por ahí, si la envidia fuera tierra, el Cuatemocha saca el primer lugar. Elizabeth Olmedo, el mundo necesita pensar en esos momentos como este gran hombre, José Mujica. Dice así don Jaime, y AMLO recorrió el país mucho más que el Cuatemochas. Este se montaba en su papá, el Tata Cárdenas. ¿Sí? Pues así está la cosa. Bueno, y tenemos, ¿qué más tenemos, querida productora? Pues tenemos lo de esta gran empresa que ha llevado a cabo Cierto. el Departamento de Justicia de 11 estados de Estados Unidos, que interpusieron el día de hoy una demanda contra Google por monopolio en los mercados de anuncios y búsquedas en Internet, en lo que puede ser el mayor caso antimonopolio de las últimas décadas. El fiscal adjunto del Departamento de Justicia, Jeffrey A. Rosen, explicó hoy en rueda de prensa que la demanda subraya que Google sustenta su papel de principal guardián de acceso a Internet a través de una red ilegal de acuerdos exclusivos que dañan a los competidores. Entre ellos citó el pago de miles de millones de dólares a Apple para situar el motor de búsqueda de Google como el básico en sus teléfonos iPhones y la prohibición de integrar motores de competidores mediante contactos especiales. A través de estas prácticas, agregó Rosen, la compañía ha ahogado la innovación y la creación de nuevos Google. Los demandantes piden al tribunal prohibir a Google las prácticas monopolísticas y considerar el alivio estructural necesario para curar cualquier daño a sus competidores, y en respuesta, Google calificó la demanda como profundamente defectuosa. Google, con sede en Mountain View, California, que controla cerca del 80% de las búsquedas en Internet en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, calificó de profundamente defectuosa la demanda que le acusa de dañar a sus competidores. Pues, ¿cuál defectuosa, señores? Pues, defectuosos están ellos. Defectuosos son ellos, se han convertido en un monstruo, Yo les he contado que por culpa de Google se ha convertido en, básicamente, es una empresa que ha surgido, que ha tenido grandes beneficios que nos permite ahora hacer una búsqueda rápida, así que bueno, pero también ha tenido este problema de monopolio porque ahora concentran ellos gran parte de la publicidad en todo el mundo. Aquí en México la cuota de publicidad que se lleva Google o Twitter o Facebook es impresionante, y esto prácticamente ha desahuciado a muchos medios de comunicación, sobre todo a los periódicos. Los ha dejado sin fuentes de ingreso. ¿Por qué? Porque ahora Google, y porque la gente dice, bueno, ¿qué nos conviene más? Hacernos publicidad en Google o en Facebook o en Twitter, que lo ve todo el mundo, o hacernos publicidad a la antigüita en los periódicos, ¿no? Y entonces uno dice, pero ¿cómo? No, entonces han sido voraces, han llegado, de verdad, han exterminado, han diezmado a muchos medios de comunicación. En Estados Unidos es impresionante el número de periódicos que han muerto, de trabajadores, de periodistas, de reporteros de gran valor que han perdido su trabajo porque ya no hay cómo alimentarlos, en lo que Google llegó
y cuando la prensa escrita, cuando los grandes medios no estaban preparados aún para esta revolución tecnológica. Así es que esta demanda, la más grande que enfrenta, por cierto, como nos dice Hildy, va a ser muy interesante, va a ser muy interesante. Aquí nos dice también algo que estaba viendo el ignorante eterno. Buenas tardes. Hay que tener en cuenta también la gran estructura electoral que todavía tiene el PRI en Hidalgo y Coahuila, con Fayad y Chong y los Moreira respectivamente. Es cierto, es un factor a tomar en cuenta, pero dicho esto, coincidirán en que mucha de la derrota también tuvo algo que ver la lucha, la disputa por el poder en el caso de Morena. Una cosa buena hay que sacar, o una buena lección hay que sacar de todo esto, que se produjo justo ahora. Y Morena, si no se pone las pilas, si no resuelve el tema de las continuas divisiones, las luchas por el poder, Morena seguirá siendo su principal enemigo. Bueno, y a propósito de estas, del respeto que tiene en México, por la democracia y la oposición, vamos a hablar también de un tema, porque hoy nace oficialmente una organización, es una coalición, ¿no? Es una coalición que se llama Todos y Todas Son Venidas a Sí por México. ¿Qué es Sí por México? Miren, es toda una plana que pagaron en el diario Reforma. Todas y todos son bienvenidos a Sí por México. ¿Se acuerdan que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya los balconeó diciendo que se venía un Frena 2? Y aquí pues miren, aquí están quienes forman parte de esto. Pues la Coparmex y otras empresas, pero sobre todo la Coparmex, está también al parecer Claudio X González. Entonces, según esto, pues van a, dice, organizaciones ciudadanas haciendo ciudadanía, hoy han prometido que a las 8 de la noche van a marcar su nacimiento, van a nacer al mundo esta organización. Pues vamos a ver qué es lo que proponen esta gente. Vamos a ver qué es lo que proponen esta gente que el presidente ya les puso como mote el Frena 2. ¿Será verdad que son una especie de Frena 2? Pero por lo pronto el hecho de que ya aparezca ahí la Coparmex, pues también ya para mí ya me hace desconfiar, ¿no? Porque díganme ustedes qué puedo yo esperar de la Coparmex. La Coparmex va a defender mejor mis intereses como ciudadano. Y además tiene un tufo, ¿no? Tiene un tufo de organización empresarial, y estas organizaciones empresariales están acostumbradas a siempre tratar de convencernos de que el peligro está en otra parte. No, cuidado con los comunistas, ahí viene México, este hombre nos va a llevar a Venezuela. Así es que vamos a ver en qué consiste esta organización que hoy nace a las 8 de la noche. Van a anunciarse por las redes sociales. Sí por México se llama. Sí por México. Sí por México. Sí por México. A las 20 horas, no te pierdas el lanzamiento. Lo van a hacer por Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Pues vamos a ver qué sorpresa. Y no, pues ya desde que el presidente les chafó su presentación, pues ya todo el mundo sabe de qué se trata esto de Sí por México. Sí por México. Bueno, y a propósito de distracciones, ya vamos a entrar ahora sí a Estados Unidos. Ya saben que tenemos elecciones en Estados Unidos dentro de ya de muy poco 2 semanas. Pues Donald Trump francamente está desatado, está acusando, atacando. Ya saben, a mí se me imagina en esta última etapa Donald Trump
ese líder que empieza a ver que ya viene el desastre, el fuego cada vez se acerca más a su casa. Y entonces ha empezado a atacar con todo, está fúrico, se lanza contra Biden. Y adivinen qué está diciendo de Biden. Dice, Donald Trump advierte que si ganan los demócratas, Estados Unidos se va a convertir en Venezuela. A mí me suena, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿No? ¿Se acuerdan cuando decían que México se iba a convertir en Venezuela si ganaba Andrés Manuel López Obrador? Pues ahora sí, está Donald Trump diciendo que si ganan los demócratas, esto va a ser, bueno, en Estados Unidos va a ser la cosa, va a haber gran crimen, va a ser la perdición, Estados Unidos se va a volver en un país comunista, y el tipo sigue viajando por todos lados, está en Arizona, y se sigue peleando. Miren, les voy a poner cómo se sigue peleando con su propio responsable, el doctor Fauci. Dice, a ver, aquí dice, el doctor Fauci dijo que yo no le permito salir en televisión. Y aún así lo vimos en el programa de 60 minutos. Y parece ser que está teniendo ahora más tiempo en la televisión que nadie. Y entonces está atacándolo, lo está atacando por todos lados. Y está llegando a Arizona. Y miren, en Arizona, ya está ahí en Arizona. Y miren, ahí están los simpatizantes de Trump en Arizona, muchos de ellos sin usar máscara. Ayer mismo hubieran visto, fue espectacular el voto tempranero en Florida, y eran colas enormes. La gente ayer estaba en Florida votando de manera impresionante. Nos platicaban familiares que tenemos allá que estuvieron 4 horas soportando lluvia, pero ya votaron porque dijeron no, queremos asegurarnos de votar porque hay que sacar a este tipo de la Casa Blanca. Van a sacar a Donald Trump, eso nadie lo puede saber. Lo que sí es cierto es que las encuestas le siguen sin estar a su favor. Miren, siguen estando. Vamos a hacer el último refreshing de esta página de 538. Fíjense, está 87% de posibilidades de ganar de Joe Biden contra el 13% de Donald Trump. Y al mismo tiempo que Donald Trump sigue insistiendo que el virus del COVID ya se va a ir, pero lo cierto es que no se está yendo. Lo que es más, hay nuevos casos de COVID, ya hay 220,000 muertes en Estados Unidos. En Estados Unidos ya son, fíjense, a ver, ¿cómo está aquí? Las muertes en Estados Unidos, 220,000, ya superó el 1,000,000 de contagios. El Brasil está en segundo lugar de muertes, y en tercer lugar está la India, y México está en el cuarto lugar. ¿Qué te parece, Gildy? Las cosas siguen sin arreglarse. Las cosas van muy, muy mal. Nosotros, hay que recordarlo, incluso hoy lo volvieron a decir, lo explicaban ya, no estamos en un momento de rebrote, porque quienes están en momento de rebrote son los europeos, básicamente, porque ellos habían no aplanado la curva como lo hemos hecho nosotros, sino que la hicieron caer, e incluso se fueron de vacaciones con muy bajos niveles de contagio. Uh-huh. Sin embargo, ahora ellos sí tienen un rebrote porque el aumento de casos ha sido desproporcionado, o sea, ha sido mucho más agudo que lo que fue las primeras semanas cuando empezó la pandemia en marzo.
Entonces, nosotros estamos con una meseta que ya lleva un buen tiempo con reducción de contagios y reducción de fallecimientos. Sí. Y lo que tenemos en algunos momentos son repuntes, porque no hemos logrado bajar esa meseta al mínimo, ¿no? Como lo hizo Alemania, como lo hizo Francia, Italia, que bajaron casi a cero los contagios en determinado momento. Entonces nosotros estamos con repuntes, seguimos en semáforo naranja, se espera que la próxima semana vayan a semáforo verde ya otra vez Campeche y Chiapas, y hay algunos estados que sí todavía tienen problemas de rebrote, pero básicamente creo que lo que nosotros tenemos que hacer es seguir cuidándonos y seguir viendo y no metiéndonos un miedo extremo, pero sí estar vigilantes. Sí. De que aún no hemos salido, el COVID está aquí en las calles, en las empresas, en los mercados, en los supermercados, cualquier punto lo podemos contagiarnos si no nos cuidamos, nos lavamos las manos, la sana distancia y las mascarillas. Pero sí, la diferencia entre repunte y rebrote tiene es abismal, pues, hablar de rebrote o repunte. Y se está hablando mucho aquí en México de rebrote, yo creo que por contaminación con lo que está pasando en Europa. Uh-huh. Sí, bueno, y precisamente el Hugo López-Gatell aprovechó la mañanera de hoy para lanzar una advertencia, porque ya tenemos encima la celebración, el festejo del Día de Muertos, y puso especial atención justamente en estos para evitar mayores contagios. Escuchemos qué es lo que dijo. Y aquí quisiera, antes de contestar esto directamente, retomar sobre esta complejidad del manejo de una epidemia como un fenómeno social. El cuidado de una enfermedad, cuando uno es médico y trata a una persona a la vez, la persona médica, clínica, hay que considerar los factores sociales del individuo, su situación económica, su empleo, su situación familiar, una cantidad de elementos, su perspectiva sobre el mundo, su percepción del riesgo, su educación, su dimensión cultural, pero es una persona a la vez y uno puede llegar a tomar decisiones, desde luego concertadas con la persona enferma y decir, haga esto, no haga esto, le recomiendo comer esto, váyase a X a otro clima, en fin, decisiones que uno toma en la experiencia médico-paciente directamente. Es muy distinto cuando uno es epidemiólogo, cuando uno piensa en la sociedad. Habíamos dicho en otras ocasiones que para el epidemiólogo el paciente está compuesto de miles de personas, millones de personas. El paciente del epidemiólogo es el país en su conjunto. Y hay que tomar en cuenta la complejidad, la diversidad de las personas. Y entre esos elementos está siempre, en todos los determinantes de la salud, las condiciones sociales, económicas. Y está también las perspectivas culturales. ¿Por qué lo digo? Porque ahora es sumamente relevante, precisamente conforme nos acercamos a ciertas celebraciones que tienen un enorme significado para nuestra sociedad. En concreto, el 1 y 2 de noviembre, el Día de Santos Inocentes y el Día de Muertos, en la cultura mexicana y otras culturas tiene un significado extremadamente importante. Por supuesto, es esperable que cuando estamos viviendo una situación tan adversa como la más grande epidemia de los últimos 100 años, tenga un significado aún mayor. Hay personas que han perdido la vida, hay familias que están en duelo y este es un momento de reconciliación espiritual, emocional con sus seres queridos perdidos. Y quienes han perdido la vida por otras múltiples causas. Entonces, considerar una decisión sobre este asunto requiere nuevamente el concepto básico que hemos dicho, tener un balance
entre el propósito primario, que sigue siendo el propósito primario fundamental, de proteger la salud por evitar los contagios, pero también tener un reconocimiento de lo que es significativo, lo que es importante social y culturalmente. En los panteones en México se conoce, está descrito, que son sitios de congregación durante las festividades del Día de Muertos. No hay duda desde el punto de vista técnico, científico, de la salud pública, por las razones que acabamos de comentar, que esos se vuelven espacios de alto riesgo de contagios. No hay duda, y por favor toda la sociedad lo tenga claro, congregarse en cualquier sitio público es un espacio de riesgo, y entre más personas se congreguen y de más lejos que vengan, es mayor el riesgo. Pero hay que considerar también ese otro aspecto sociocultural. Por lo tanto, en general la recomendación es evitar confluir y, de ser posible, que se tomen las decisiones administrativas, que en este caso corresponden a los municipios. Los panteones son una responsabilidad municipal. Eso está establecido desde la Constitución de la República, en el artículo 115, y hay otras disposiciones legales. Entonces, es preferente si a nivel local se pueden tomar las decisiones administrativas que corresponde a que no se utilicen los panteones durante esas festividades, o si existen modalidades para que se haga de manera escalonada, de manera que se pueda reducir el número de personas que se congregan a un tiempo y por lo tanto el riesgo. Pues ahí tienen las recomendaciones del doctor Hugo López-Gatell de cara, pues precisamente a lo que ya se vecina. Ya saben, es que es una gran tradición, son eventos, acontecimientos en los que los mexicanos, en muchos pueblos, y por eso él hace alusión directa al tema de los municipios, en Xochimilco, en un montón de sitios que la gente acude, y no acudir a ir a visitar a sus seres queridos al panteón, pues imagínense cómo se lo va a tomar la gente. Pero es importante tener en cuenta que estamos en época de contingencia, y bueno, ya casi para terminar, y a propósito del Día de Muertos, miren, les queremos mostrar, a mí se me hace esta mujer muy simpática. Es un tema que aborda con bastante inteligencia esta mujer, de Sofía Niño de Rivera. Es que aparte, los mexicanos en específico reaccionamos muy diferente y muy raro a la muerte. Es más, nuestra tradición más importante es el Día de Muertos. ¿Y qué festejamos? Pensamos que la única razón por la que un mexicano regresaría de la muerte sería a comer y a chupar. Por lo único que un mexicano reviviría sería por eso. Entonces les ponen altares donde les ponen todas las cosas que probablemente los mató. Porque nunca vas a ver un altar con pan sin gluten, lechuga, espirulina, ¿no? Porque ese muerto va a revivir y va a estar así como, no mames, no, qué hueva. Y se va a morir otro. Era esta mujer, Niño de Rivera, hablando de la muerte. Y efectivamente a nuestros muertos les ponemos pues las comidas y la bebida. Yo a mis antepasados, a mis abuelos, les pongo su tequila o su mezcal, y porque pues es la tradición, pero pues imagínense, pues, le pone uno los alimentos que efectivamente, finalmente los mataron. A ver, y ya para despedirnos les voy a poner para que vean ustedes, esto es increíble lo que está pasando en Estados Unidos en estos momentos. Fíjense ya, aquí mi productora me hizo me mandó esto mi productora. Estados Unidos ya alcanzó el 70% del total de votaciones anticipadas del 2016. Es impresionante. Al menos 33 millones ya han votado en todo el país y aún quedan 14 días. Esto da una idea de la gente ya quiere votar, quiere participar, no quiere que su voto, no quiere arriesgar la oportunidad de votar el próximo 3 de noviembre. Y miren, ya han votado 33 millones de electores. Alcanzó ya el 70% del total de votaciones anticipadas del 2016.
Es increíble. Esto anticipa realmente un tsunami electoral que veremos si servirá para desalojar de la Casa Blanca a Donald Trump o para reelegirlo. Yo sospecho que es lo primero. Y bueno, amigos, pues hasta aquí llegamos en nueva edición de No Apto para Cínicos. Esperemos que les haya resultado interesante nuestro programa. A nuestros amigos en Europa, en España, Francia, Bélgica, gracias por acompañarnos. Nos vemos ya mañana. empezó el juicio, arrancó, del general Cienfuegos. ¿Ya arrancó? En California. Ajá. No está presente, se encuentra su defensa, que alega que ha sido un destacado militar. La defensa de Cienfuegos alega que no debe estar encarcelado por la crisis de coronavirus y él ya tiene más de 70 años. La Fiscalía de Estados Unidos habla sobre los riesgos de que Cienfuegos escape a México y utilice sus conexiones y le sea imposible extraditarlo. La defensa de Cienfuegos ofrece $750,000 para llevar su proceso en libertad y asegurar que este quiere limpiar su nombre. Bueno, pues en eso es en lo que se está en este momento. Yo estoy casi seguro que le van a decir que nanay, usted se me queda embotado en el bote, caballerete, porque ¿y de dónde sacó tan rápido $750,000? Bueno, a menos que se lo hayan prestado el bufete de abogados, pero sacar de la noche a la mañana $750,000, Pues, no, yo creo que no le va a bastar eso, no le va a bastar y sospecho, ¿no hay más? No, hasta ahí vamos, hay que, pues, Esperar. hay que esperar, te lo tenemos que escuchar en directo en este momento, a través de Zoom. O sea, ha entrado en el terreno previsible. La defensa dice que ahora ya, Hidi ya nos dijo que la defensa está argumentado que dada la edad tiene que 72 años. 72 años, no se le puede encerrar porque hay riesgo de COVID, pero hay que tener en cuenta que hay lugares que, sobre todo en Nueva York, que lo pueden poner en una celda aparte debido a su edad y no creo que lo vayan a meter, si no es México, ¿no? No es México. Entonces, va a ser interesante, ¿no? Que finalmente es lo que dice el general. Entonces, el juez McIntosh niega que Cienfuegos lleve su proceso en libertad y ordena que continúe detenido. ¿Cómo? El juez McKinnon niega que en California, de California, que Cienfuegos lleve su proceso en libertad y ordena que continúe detenido. Ya, finalmente. El juez McKinnon le ha negado en California a Cienfuegos que lleve su proceso en libertad y por tanto le ordena que continúe detenido. Ya es oficial. Finalmente, Cienfuegos, lo siento, general, va a tener usted que seguir detenido. No es que me alegro, pero es que es obvio que usted, que no es muy digno de confianza, y esto a tenor de las pruebas que está presentando la fiscalía, ya finalmente el juez McKinnon determinó que Cienfuegos lleve su proceso, niega, o sea, no va a quedar en libertad, a pesar de que ofrecieron $750,000. El juez ha rechazado esta petición y por tanto el general Cienfuegos seguirá este proceso. No me queda claro cuándo va a ser trasladado a Nueva York. Uh-huh. No, todavía no lo sabemos. Todavía no lo saben. Ok. Bueno, pues es una de las cosas que tendrán que ahorita, antes de que concluya la les dejamos con esa última hora. El juez le ha negado al general Cienfuegos que siga su proceso en libertad bajo fianza y no sabemos todavía aún cuándo es trasladado a Nueva York. Federico Mora, yo pienso que se va a reelegir el orangután naranja. No eches la sal, no seas cenizo, no seas ave de mal agüero, Federico. No. Bueno, amigos, pues ya llegamos hasta aquí con esta noticia de última hora. Y efectivamente le niegan al general Salvador Cienfuegos
el derecho a fianza y para proseguir su proceso en libertad. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por acompañarnos. Son las 15:35 en la Ciudad de México. Mañana los esperamos a las 14 horas, tiempo central de México, a las 9 de la noche en Europa, en la Unión Europea. Muchas gracias por acompañarnos y hasta mañana. Hasta mañana, querida productora. Bueno, pues sí, ya terminaron los 15 minutos de la audiencia. ¿Solamente duró 15 minutos? Todos los argumentos de la defensa y el gobierno ya se pusieron sobre la mesa. Entonces ahora lo que hay que revisar son los datos que se publiquen. Ok. ¿No? Pero pues en eso quedaron, no le dieron la posibilidad de tener el juicio fuera de la cárcel. Muy bien. Y él no estuvo presente en la audiencia. De acuerdo. Pues nos vemos mañana, amigos, y a ver, mañana abundaremos más en este tema. Hasta mañana. A tu hoja. Hasta mañana.